hablaremos del andar del Sol y contaremos cómo en algunos mitos se cometieron transgresiones en el desplazamiento de este astro. Dioses o mortales poderosos consiguieron manejar los movimientos solares a su gusto. Así que vamos a ver algún caso. La historia de Israel, que sigue a la muerte de Moisés, está dominada por la figura de Josué. Moisés lo nombró sucesor para que condujera finalmente a su hueste a la tierra prometida y la conquistara. Josué era un guerrero muy valiente. Cuentan que Josué había hecho alianza con los habitantes de Gabaón. Junto con ellos, Josué iba a luchar contra Adonisedec, que era el rey amorreo de Jerusalén, que ciertamente se oponía a la llegada de los fugados de Egipto. Adonisedec se asustó. Gabaón era una ciudad importante que de ningún modo debía aliarse a los hombres de Josué. Adonisedec y los amorreos atacaron entonces Gabaón para destruirla. Josué ayudó a los gabaonitas, pero lo hizo de manera milagrosa. Primero, rogó a Dios que hiciera caer un granizo terrible sobre los amorreos con toda exactitud, ¿no? Y cayó el granizo. Josué rogó y el granizo cayó exactamente sobre los amorreos, que desde luego empezaron a dispersarse. Pensaron, sin embargo, que cuando llegara la noche iban a poder escapar de sus enemigos a favor de la oscuridad. Pero entonces Josué siguió rogando y consiguió que el sol se detuviera sobre Gabaón. Si no bastó con el granizo, sino que para evitar la huida de sus enemigos, consiguió de Dios que detuviera un rato largo el sol. Un rato muy largo, en realidad un día entero. Quedó el sol en posición del comienzo de la tarde. Ahí se quedó 24 horas. Y al otro día siguió. ¿Entienden? Se quedó a las 2 de la tarde el sol. Sí. Dice, muy bien, acá se queda el sol, extermina a los amorreos. Muy bien. Al otro día, recién a las 2 de la tarde, dice, bueno, ahora sigo viaje, aprovechando que estoy acá. Una economía, aún en los milagros. Bien. Desde luego los guerreros de Josué tuvieron tiempo y luz para encontrar y matar a los amorreos perturbados primero por la espesa lluvia de piedras del primer granizo y luego por esta inexplicable pereza solar. Voltaire cuenta que en Israel se produjo en verdad 2 veces la manipulación del sol. La otra es la que sigue. Textos rabínicos y el Antiguo Testamento, más precisamente el Libro de los Reyes, hacen referencia al rey Ezequías, que gobernó, según se cree, aunque esto no lo dice estas fuentes, entre los años 715 y 687 a.C. Ezequías tenía un profeta llamado Isaías, y una vez el profeta le dijo a su rey: «Oh rey, pon en orden vuestros asuntos porque moriréis pronto». Entonces el rey Ezequías lloró muchísimo. ¡Oh, qué barbaridad, cómo me voy a morir! Y lloró tanto que conmovió a Dios. Y Dios hizo entonces que el profeta Isaías le comunicara un cambio de planes. Anda a decirle a Ezequías que va a vivir 15 años más, dice. Mitad para que se deje de jorobar. Llora. No lo podía aguantar. Sí, dice, decirle que va a vivir 15 años más y que se calle. El rey se alegró. Naturalmente, ¿no? Porque vino Isaías y dice, me manda a decir Dios que vas a vivir 15 años más. Bueno. Pero después le preguntó al profeta si podía tener una señal para saber que eso así sucedería. Isaías, que estaba en permanente contacto con Dios, como algunos técnicos de fútbol, le hizo a Ezequías la siguiente propuesta. Bueno, dice, ¿quieres que la sombra del sol se adelante como señal de que verdaderamente vas a vivir 15 años más? Y Ezequías le dijo que era fácil que la sombra avanzara. Dice, yo deseo que el sol retroceda, dijo Ezequías. Como corroboración de que voy a vivir 15 años más. Adviértase que es mucho más milagrosa la señal que el milagro central.
Es el milagro subsidiario, que no es otra cosa que una certificación, que un certificado del milagro central es mucho más cataclísmico que el milagro central. Primer milagro, vas a vivir 15 años más. Es un milagro, sí, pero bueno, pero no es un gran milagro. De carácter individual. Yo conozco muchas personas que han vivido 15 años más. En cambio, la certificación del milagro, es decir, lo que pedía el rey Ezequías para ver que eso era cierto, el acto escribanil, era un milagro, el milagro de los milagros. Retrocedía el sol, y sin embargo así fue. El sol retrocedió, nada más que para que el rey Ezequías supiera que era cierto lo que su profeta le había dicho. Ve que no le macaneo, dijo Isaías, mientras el sol se iba para el otro lado. Y así supo el rey que podría vivir algunos años más. Que le queremos cortar, Jesús junto a Almenas, recuerda, ¿no? Que para poder disfrutar de una larga jornada amorosa con Almenas, el Dios dio orden de que el sol no saliera por 3 días completos y ahí estuvo. Fue una gran noche. Tan gran noche que allí fue concebido nada menos que Heracles. Pero no contaremos eso. Helio, el sol, recorre el cielo montado en un carro que arrastran corceles velocísimos que se llaman Pirunte, Eo, Aetón y Flegonte. Al anochecer, después de su viaje, llega al océano y allí se bañan sus fatigados caballos, ¿no? Los antiguos griegos le dedicaban anualmente un carro y 4 caballos y hundían todo aquello en el mar para que Helio lo usara. Creían que después de un año entero de laburo los antiguos caballos ya estarían estropeados y por ningún motivo el sol debía retrasar su salida. Helio después pasó a tener un carácter secundario en los mitos. Desde la época homérica aparece como servidor de los dioses, una especie de ministro. ¿Ha sucedido algo? No, bien. Estaba ahí el amigo Chrysler ensayando con su violín. Digo que Helio tenía una función bastante secundaria, andaba ahí, farolero, ¿no? Pero hay otro episodio de manipulación del sol entre los griegos que me parece el más interesante de todos. Atreo y Tiestes eran hermanos que no se llevaban bien, como corresponde a hermanos míticos. Atreo encontró un día en su rebaño un cordero que tenía un vellón de oro. A pesar de haber hecho voto de sacrificar a Ártemis, el producto más bello de su ganado, Atreo escondió el vellón. Pero sucedió algo. La mujer de Atreo, que andaba con Tiestes, la mujer de Atreo andaba con el hermano de Atreo, con Tiestes. Con el cuñadito. Con el cuñado, la más vulgar el más vulgar de los engaños, ¿no? Me da asco, mira. Bueno, la esposa de Atreo, que era amante de Tiestes, le afanó el vellón, que supongo que Atreo lo tendría abajo de la cama, y se lo dio a su cuñado y amante, a Tiestes. Por esos días había en Micenas una disputa por saber cuál de estos dos hermanos debía gobernar. Había que hacer mérito, curiosamente. Tiestes propuso que fuese elegido rey el que pudiese mostrar un vellón de oro, dijo Tiestes. Y Atreo, en cuanto escuchó eso, dijo: papa pa'l loro, yo justamente tengo uno bajo la cama. Ignoraba que su esposa se lo había robado. Cuando llegó el momento de mostrar el vellón, Tiestes lo exhibió y fue proclamado rey. Pero Zeus intervino, dijo que había habido mula y que era conveniente designar al rey merced a otro prodigio. Si el sol invertía su carrera, Atreo reinaría en Micenas, y en caso contrario Tiestes continuaría en posesión del trono. Tiestes pensó: papa pa'l loro. Pero enseguida el sol se puso por el este. Atreo, objeto evidente del favor divino, reinó entonces en la ciudad. Así que en este caso,
la modificación en el recorrido solar tuvo un propósito político. Un propósito político y también moral, ¿no? Porque me imagino la cara de Tiestes. Bien. Sin embargo, hay otra versión de este asunto que me gusta todavía más. Dicen que cuando Atreo se enteró de que su hermano andaba con su esposa, concibió para vengarse un plan horrible, el de hacer que Tiestes devorase a sus propios hijos. Solían hacer eso los griegos, ¿no? Siguió el método clásico. Dio muerte primero a los hijos de Tiestes, después preparó un guiso y se lo sirvió a su hermano. Tiestes supo demasiado tarde lo que se le había servido y huyó de Micenas para vengarse más tarde, en otro tiempo y en otra historia, en otra tragedia. Cuentan que Helio, que todo lo ve, aquí está el sol otra vez, horrorizado por aquel hecho, retrocedió en su carrera y que incluso aquel día, por un ratito, quedó sin luz. Así que en un caso es la restitución de un político engañado en los procedimientos electorales. Y por el otro es el horror ante la vulgaridad de un engaño perpetrado con nada menos que con el cuñado, ¿no? Sí. Fíjese qué curioso que la segunda infracción aparece en la historia como mucho más terrible que la primera. Los tiempos han cambiado. La primera infracción sigue siendo desdorosa y casi generalmente provocadora de guerras civiles, ¿no? Una trampa electoral. En cambio, andar con el cuñado no produce grandes consecuencias. Ni menos todavía con la cuñada. Bueno. ¿A quién quiere dedicar usted estas pequeñas alteraciones en la trayectoria solar? Que ya no se producen, ¿eh? No. Ya no es como antes. No. Ya no es como antes. Los dioses casi no intervienen. Trayectoria de las de antes. Bueno, yo se lo voy a dedicar a los 4 caballos, pobrecitos, que tenían que ir a los 4 caballos con el sol quemándolo más o menos todo el tiempo y arrastrándolo durante un año. Yo se lo voy a dedicar, ¿sabe a quién? A Faetón, que no forma parte de esta historia, pero que también alteró el recorrido del sol. Faetón era un hijo de Helios, y un día se le subió al carro. Se le subió al carro y lo sacó él. Ajá, travesura de pibe. La travesura de pibe, pero amaneció y el tipo vio cómo manejan los chicos, ¿no? Empezó, que de acá para allá, grandes alteraciones en la trayectoria solar, incluso así explicaban los griegos el carácter oscuro, el color oscuro más que el carácter, de la piel de los etíopes, porque parece que Faetón le había pasado raspando al cuerno de Somalia y los quemó. Y entonces todas las personas que habían por ahí se habían puesto más bien morochas, ¿no? Bueno, finalmente lo retaron a Faetón, etcétera, y todo volvió a la realidad, pero esa me parece una historia incluso mejor que esta, porque es propia de la travesura de un chico, Así que dedicado ya está. Hemos ido a buscar un tema solar a la discoteca y enseguida nos entregaron Sol Tropical, seguramente compuesto en atención a la gesta de Faetón, porque un sol que recorre la Tierra, que recorre su órbita muy cerca de la Tierra, tropicaliza toda la Tierra. Así que escuchemos esta rumba de Terek Tucci en la versión clásica de Don Carlos Gardel. A ver.